Bueno, ya somos 8, ¿no? Ya somos mayoría. Entonces vamos a iniciar con el tema este de comunicaciones, que son comunicaciones de tipo inalámbrico a grande distancia. Y vamos a empezar con los temas de comunicaciones satelitales y por microondas. El día de hoy veremos así a grandes rasgos lo que son las comunicaciones vía satélite. ¿De acuerdo? Los temas que vamos a ver pues son algunos conceptos que se manejan aquí en las comunicaciones vía satélite, los tipos de órbita que tienen los satélites, los movimientos o los cálculos que se realizan para mantener a un satélite pues en su órbita correcta o la que está programada para que realice. Todo ese tipo de cosas vamos a ver ahí en estos días, ¿no? Y vamos a profundizar un poquito ahí sobre la parte del segmento espacial, que es una de las partes que compone la comunicación vía satélite. Esto pues ya no, los lanzadores pues no tanto, ¿no? Y en el día de hoy pues veremos, decía, algunos de los conceptos, algo de la historia de los satélites, las principales aplicaciones actualmente que se tienen con ellos, cómo está conformado un sistema satelital y algunos satélites mexicanos, ¿no? que están ahorita en órbita. Yo le mencionaba, ¿no? Que ya la parte de las comunicaciones satelitales, cuando vimos la parte de telefonía satelital, pues se rige a través de organismos internacionales, ¿no? El principal viene siendo este de allí, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que forma parte de este organismo de las Naciones Unidas, que se encarga de regir pues estas comunicaciones. Es quien da concesiones a las empresas particulares o a los gobiernos, incluso, o a los organismos que no son de gobierno, pero no son empresas tampoco, pero son los que rigen esas concesiones que le dan para poder tener en órbita, pues, satélite con fines diferentes, ¿no? Incluso fuera de lo que son las comunicaciones, ¿no? De hecho, ahorita vamos a ver algunos de los ejemplos en las aplicaciones, ¿no? Aquí dice, ¿no? Rige el espectro radioeléctrico y las órbitas de satélite a escala mundial, elabora normas técnicas que garantizan la interconexión continua de las redes y las tecnologías, contribuye a mejorar el acceso a las TICs, a los dispositivos para las telecomunicaciones. Pues está conformada por casi todos los países del mundo, ¿no? Y todos estos organismos del sector, sobre todo de instituciones académicas, ¿no? Que son los que empiezan ahí a manejar este organismo, ¿no? Bueno, ahí viene un poquito acerca de lo que es este organismo, le sé que pertenece a la ONU, ¿no? Bien, empezamos con los conceptos. Primero, pues saber qué es un satélite, ¿no? Y aquí este organismo lo define de esta manera, ¿no? Es decir, de una manera muy técnica. Dice que es un cuerpo que gira alrededor de otro cuerpo de masa preponderante, ¿no? Es decir, es un cuerpo que gira alrededor de otro cuerpo que es mucho más grande que él. Y su movimiento está principalmente determinado de forma permanente por la fuerza de atracción de este último. De nuevo, un satélite es un cuerpo pequeño, vamos a decirlo, que gira alrededor de uno más grande que él, mucho más grande que él, y que el movimiento que afecta al cuerpo pequeño lo gobierna o lo rige ese cuerpo más grande. Principalmente va a ser por la fuerza de atracción, la fuerza gravitatoria o algún campo magnético que lo atrae hacia él. Entonces, esa es la definición, pues, técnica de lo que viene siendo un satélite, ¿no? Y existen, pues, dos tipos de satélites. Los satélites naturales, como vienen siendo los planetas pues así le llaman, ¿no? Las lunas que tiene cada planeta son satélites naturales, ¿no? Por ejemplo, aquí que está aquí con el planeta ¿cuál es Saturno, ¿no? Tanto las lunas que giran alrededor de él,
como estas capas de gases, no sé, lo que forman los anillos, pues, vienen siendo satélites naturales. ¿Por qué? Porque están unidos a él, aunque no lo estén tocando, están unidos a él por la fuerza gravitatoria que ejerce ese cuerpo más grande sobre esos más pequeños. ¿De acuerdo? Y los satélites naturales, pues, vienen siendo lo que prácticamente queremos estudiar nosotros, o conocer, mejor dicho, ¿no? Todos aquellos satélites o dispositivos que están girando, en nuestro caso, pues alrededor de nuestro planeta, cumpliendo cierta función, ¿no? Y al igual que los naturales, el movimiento que rige a estos satélites, o las órbitas que rigen el satélite, está dada por la fuerza de atracción de la Tierra, principalmente. ¿Ok? Otro concepto que se utiliza mucho aquí en telecomunicaciones satelitales es el espacio ultraterrestre. Dice que no existe un concepto que defina pues, de manera específica lo que es el espacio ultraterrestre, pero dice que se puede señalar que este inicia donde se desvanece la atmósfera de la Tierra, es decir, donde empieza a terminar la parte de la capa de la atmósfera, que viene siendo, dice, más o menos a esta altura, a los 90, a los 100 kilómetros de altura. Ahí ya se puede considerar como espacio ultraterrestre, que es a partir de ahí, o sea, en esta parte, de donde nosotros normalmente, o donde normalmente se ubican los satélites, ¿no? O sea, de esa altura para arriba. Es también considerado, o también, mande, también se le llama como, un espacio exterior, ¿no? El espacio ultraterrestre, o sea, fuera de lo que viene siendo la parte espacial de la Tierra, que decíamos que es de la atmósfera hacia abajo, ¿no? Es lo que nos pertenece, vamos a decirlo así. Bien, este espacio fue nombrado o se creó en 1959, ¿no? O mejor dicho, se creó un organismo para manejar o condicionar el uso de ese espacio, ¿no? O sea que a partir de esa época, pues ya se estaba pensando en lanzar objetos hacia el espacio con fines, sobre todo de telecomunicaciones, ¿no? Algo más de historia, dice en el 63, las Naciones Unidas establecieron los principios jurídicos a las leyes que rigen las actividades de los países en el uso de este espacio, ¿no? Dichos principios de esas leyes se fueron basados en el reconocimiento de que la exploración y utilización del espacio ultraterrestre debe ser en bien de la humanidad y en provecho de los estados en condiciones de igualdad. Se supone que así debe ser, ¿no? Realmente sabemos, pues, que hay países o regiones de países que, pues, tienen mayor control sobre otros en esta parte del espacio, ¿no? Y no vamos muy lejos. Estados Unidos es uno de ellos. La URSS es el otro, que fueron los principales o los quienes iniciaron esto, ¿no? Si regresamos ahí en la historia, esa situación de la Guerra Fría que se dio entre Estados Unidos y la URSS, pues era una carrera que así le llamaban la carrera espacial, ¿no? ¿Quién llegaba primero? ¿Quién mandaba un satélite primero? ¿Quién mandaba la primera persona al espacio, a la luna, etcétera, ¿no? Ahorita pues ya está, vamos a decirlo de una manera, está calmada esa parte, porque bueno, ya todos están procurando, aunque cada quien quiere llevar su agua para su molino, pero todos procuran un bien común, ¿no? Se supone que así está regido esto, ¿no? Bien, otro concepto es una órbita. Y la órbita se refiere a la trayectoria que describe un objeto físico alrededor de otro mientras se encuentra bajo la influencia de la fuerza gravitatoria. O sea, un satélite, pues. O sea, describe la trayectoria de un satélite. Entonces, a eso se le llama órbita. Es la trayectoria que sigue el satélite a estar girando alrededor del otro cuerpo que lo rige, ¿no? Hay diferentes tipos de órbitas, perdón. Están las geosíncronas, y aquí se detalla, pues, o se describe, pues, muy, muy claramente, ¿no? Dice, es una órbita circular alrededor de la Tierra que se encuentra a esta altura o a esa distancia de la superficie del planeta, y en la que el periodo de traslación
coincide con el periodo de rotación de la Tierra. No creo que ya vimos algo al respecto en la clase de telefonía satelital, ¿no? O sea, es una órbita circular, o sea, siempre tiene la misma distancia alrededor de la Tierra. A esa altura, alrededor de 35.700 kilómetros. Y la velocidad del objeto, del satélite que sigue a esa órbita, coincide, dice, con el periodo de rotación de la Tierra. Bueno, se le llama periodo al tiempo en que un objeto tarda en completar una órbita. Si empieza aquí el objeto, se le llama periodo al tiempo en que va a tardar en completar esa órbita. Entonces, las órbitas geosíncronas, los objetos que se encuentran en él, la velocidad o el tiempo en que tardarán en completar un periodo, una órbita, pues va a ser igual al tiempo de rotación de la Tierra, que es más o menos 24 horas, ¿no? No es, exactamente no son 24 horas, dura un poquito menos el día, ¿no? Pero bueno, va acompañando ahí al movimiento de giración, de rotación, perdón, de la Tierra. Pues estas son las órbitas geosíncronas. Y la órbita geoestacionaria es un caso particular de una órbita geosíncrona que tiene la característica, dice, que forma un ángulo de inclinación de 90 grados con el eje de rotación de la Tierra y su ubicación está en el plano ecuatorial. Los satélites que se desplazan a través de esta órbita se mantienen estáticos, y entre comillas, para un observador en la superficie de la Tierra. ¿Okay? Ya veíamos algo ahí en la clase pasada también de los satélites geoestacionarios, ¿no? Está en una órbita geoestacionaria. Dice que su ángulo de inclinación son 90 grados respecto al de rotación de la Tierra. ¿Okay? Y es paralelo al ecuador de la Tierra. ¿Okay? Gira nada más alrededor de la cintura, vamos a decir así, de lo que viene siendo la Tierra. Y dice que se mantiene estático, realmente no está estático, ¿no? ¿Por qué? Porque se va moviendo en compañía del movimiento de rotación de la Tierra y a su vez se va desplazando, ¿no? O sea, la Tierra se va desplazando en el espacio, pero el campo de gravitacional que ejerce sobre el cuerpo pues, lo mantiene unido a él mismo, ¿no? Entonces, realmente simula estar estático, pero no es estático, ¿no? Es estático tomando un punto de referencia en la Tierra, que es lo que dice acá en esta parte. Ahí vemos una órbita geoestacionaria, el movimiento de una órbita geoestacionaria va a la par de lo que es el movimiento de rotación de la Tierra. Dice, la órbita geoestacionaria, al ser única, se ha convertido en un recurso escaso y con una demanda sin precedentes a nivel mundial, razón por la cual se utiliza en coordinación por el organismo que mencionaba anteriormente para asegurar el uso racional y equitativo de este recurso entre los estados miembros de este organismo. Dice, ¿por qué es un recurso escaso? Porque nada más podemos situar satélites a esta altura, o sea, los 35.778 kilómetros, y en la zona del Ecuador. O sea, no pueden estar ni abajo ni arriba. ¿Ok? O sea, más o menos en la zona del Ecuador, entonces pues es un espacio que está limitado, ¿no? Aunque realmente pues es mucho el espacio que hay, ¿no? Pero ahorita ya hay una gran cantidad de satélites girando en esa órbita. Y obviamente no puede estar tampoco uno muy pegado a otro. O sea, tiene que regirse una cierta distancia entre un satélite y otro. ¿Para qué? Para que no haya interferencia entre las señales que se estén enviando entre ellos, que no haya ruido. Aunque manejen frecuencias distintas, puede ocasionar ruido, ¿no? Por todo lo que involucra el movimiento que está generando en el satélite, ¿no? Entonces, por eso es regido, sobre todo este espacio, pues, por este organismo, ¿no? Y además porque es de los principales para telecomunicaciones. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Bien, posiciones orbitales geoestacionarias. ¿A qué se refiere esto? Dice, un satélite que se desplace a través de la órbita geoestacionaria, o sea, eso que veíamos ahorita, tenderá a mantener una latitud constante. O sea, la latitud de todos esos
satélites que estén en esa órbita debe ser de 0 grados, o sea, debe estar sobre el ecuador, ¿no? O sea, coincide con el plano ecuatorial de la Tierra, ¿no? Y por otro lado, al desplazarse alrededor de la Tierra, en sincronía con su rotación, tenderá a mantener una longitud constante. O sea que un satélite ubicado en esa órbita geoestacionaria, su latitud siempre debe ser 0. Cualquiera de estos satélites, todos estos son satélites que están, o en su momento estuvieron ahí en rotación en esa órbita, ¿no? Entonces, cada uno de ellos siempre mantiene su misma latitud, que es 0, y su misma longitud. ¿Por qué? Porque siempre se mantiene, vamos a decir, en la misma cara o en la misma ángulo azimutal de donde esté ubicado en esa longitud. Puede siempre ir acompañando al movimiento de rotación de la Tierra. De tal forma dice que la ubicación de un satélite en órbita geoestacionaria o satélite geo se encuentra definida únicamente por su longitud. ¿Por qué? Porque la latitud sabemos que es 0, lo cual es una medida angular que toma como referencia al meridiano 0 o el meridiano de Greenwich, ¿okay? Que está más o menos por ahí por Londres, el Reino Unido, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se empiezan a contar en forma de grados lo que viene siendo la medición de la longitud. Bien, un poquito de historia y evolución de los satélites. Bueno, aquí me falló este video, ¿no? Vamos a avanzar. Esta parte de la era espacial comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, usando, dice, principalmente tecnología alemana, ¿no? Que fue robada ahí o apropiada de los nazis, ¿no? Y su objetivo era principalmente tomar muestras de la atmósfera. No eran con fines de telecomunicaciones ni otros fines, ¿no? Eran tomar muestras de la atmósfera, algo que en su momento o en esa época pues era poco conocido, ¿no? Luego la Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial, que fue este. Pues ahí fue donde tomó la delantera la Unión Soviética respecto a los Estados Unidos, ¿no? En 1957, desde esta estación por allá por Rusia, ¿no? Después dice, los satélites artificiales nacieron durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, quienes competían en la conquista del espacio. A partir de ahí, a partir de que la URSS lanzó el primer satélite, pues Estados Unidos se quiso quedar atrás y empezó esa guerra, ¿no? Yo creo que quiero más como esta diapositiva, ¿no? Bueno, seguimos. Clasificación de los satélites. Estos se clasifican de acuerdo a su tipo de misión, a la órbita en que se ubican y el tamaño, ¿no? O su masa. Principalmente es la forma en que se clasifica, ¿no? Según su misión, hay satélites de comunicaciones, que son los que nosotros queremos estudiar. Satélites de posicionamiento y navegación, que lo usamos. Satélites de observación terrestres, también lo usamos. Satélites astronómicos, para ver más allá de nuestro planeta, pues. Satélites de reconocimiento espía, que también lo uso, bueno, esto no lo uso yo. Estaciones espaciales, que bueno, por ahí andan como 1 o 2, ¿no? Entonces, según su misión, se clasifican principalmente en ese tipo de satélites, ¿no? Según su órbita, esto ya lo había visto ahí con el tema de telefonía satelital. Según su órbita, están los LEO, los MEO, los GEO y los EO, ¿no? Y según su masa, pues hay grandes, los que pesan más de 1 tonelada, medianos, los de media tonelada a 1 tonelada, los minis de 100 a 500 kilos, microsatélites de 10 a 100 kilos, nanosatélites, de estos hay un montón, ¿no? Los nanosatélites de 1 a 10 kilogramos son los que lanzan principalmente las instrucciones educativas con diferentes fines, ¿no? Y que también se están usando mucho para las telecomunicaciones, la parte de nanosatélites. Hay incluso picosatélites que pesan
de los 100 gramos a 1 kilo. Y ya los que pesan de menos de 100 gramos, pues no sé qué andan haciendo ahí arriba, son femtosatélites, ¿no? Ahí, pues la verdad no he checado qué tipo de satélites andan girando con ese peso, ¿no? O para qué lo utilizan, mejor dicho. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las clasificaciones de los satélites, según su misión, su órbita y su masa, ¿no? La que nosotros vamos a estudiar, pues según su misión, los satélites de comunicaciones, y según su órbita, pues esto de acá. En cuanto al tamaño, casi todos los de comunicaciones son de mini a medianos, y repito, por ahí ahorita ahí se está usando mucho los nanosatélites, ¿no? Sobre todo para comunicaciones particulares, ¿no? No tanto globales, o sea, de que son para servicios particulares, ¿no? En cuanto a las aplicaciones, hay dos tipos de servicios de sistemas satelitales. El que es fijo y el que es móvil. El que es móvil se clasifica móvil terrestre por satélite, móvil marítimo por satélite y móvil aeronáutico por satélite. O sea, que el movimiento de la persona o del objeto que esté usando este servicio satelital se desplace por la tierra, se desplace por el agua, por el mar, o se desplace en el aire, pues en el espacio. Y este se clasifica en móvil aeronáutico, en rutas -R para satélite, y en movimiento aeronáutico fuera de rutas OR por satélite. Esto pues no nos interesa tanto, ¿no? Lo que esté fuera del espacio, solo nos interesa más comunicaciones terrestres y pues algo de marítimas, ¿no? Bien, el servicio fijo por satélite es un servicio de telecomunicaciones prestado a una estación terrena fija, por ejemplo, dice un edificio. O sea, aquel servicio que se presta, perdón, a través de un satélite y el receptor se encuentra fijo en la superficie de la Tierra, se clasifica como servicio fijo de satélite. Y los otros pues, son los móviles, ¿no? Servicio móvil por satélite es un servicio de telecomunicaciones prestado a una estación terrena móvil, por ejemplo, los barcos, los aviones, los automóviles principalmente, y pues también las personas, ¿no? Las personas que ya está la tendencia a usar dispositivos satelitales, ¿no? Porque hay otros dispositivos móviles, pero no son por satélite, como celulares y eso. Pero ya veíamos que hay telefonía satelital. Bueno, aquí tampoco me corrió esta animación que tenía para este tipo de servicios, ¿no? Y por la aplicación de las comunicaciones satelitales, pues abarcan pues casi todo, ¿no? Todo lo que realiza el ser humano actualmente requiere, por una razón u otra, utilizar un servicio satelital, ¿no? Desde telefonía, medicina a distancia, educación a distancia, la parte económica, o sea, para hacer transferencias, comunicaciones en zona de desastre, ya veíamos cómo funciona o cómo sirve un teléfono satelital en estas situaciones, ¿no? Para el entretenimiento, en distribución de señales de TV, televisión satelital, el internet, para llevar servicios de este tipo a estos dispositivos, bueno, a estos objetos, ¿no? Los barcos, cruceros, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente en pues, todas las áreas del conocimiento del ser humano aplica el uso de un satélite, el servicio satelital. En cuanto a la comunicación, teníamos los servicios de radiodifusión por satélite, es decir, el empleo de señales de radiofrecuencia a través de satélite. Y hay servicios de radiodeterminación por satélite. Estos se clasifican en radionavegación y radiolocalización. ¿De acuerdo? Y en la radionavegación está la radionavegación marítima y radionavegación aeronáutica. Así a grandes rasgos, servicio de radiodifusión por satélite, pues para comunicaciones, para
entablar comunicaciones a dos vías, o sea, para enviar señales y recibir una respuesta. Esto es la radiodeterminación, normalmente es una señal, o sea, una dirección. Para ubicar un objeto, radiolocalización, o radionavegación, para ubicar el objeto en el que estoy yo desplazándome en un plano X, ¿no? Ya sea un mapa o una zona marítima, etcétera. Entonces, esos son los servicios de radiodeterminación. Y servicios de exploración de la Tierra por satélite. Uno de los servicios que se emplean con mayor frecuencia, este tipo de servicio, valga la redundancia, es para la meteorología, ¿no? Aquí vamos a ver ahorita con más detalle eso. Bien, servicio de radiodifusión por satélite es un servicio de radio que se emite vía satélite con transmisión de señales a nivel nacional e internacional a través de un área geográfica mucho más amplia que las estaciones de radio terrestres y con un sonido de mayor calidad. O sea, aquí ya está comparando la cobertura que tiene una transmisión o una radiodifusión satelital en comparación con una antena de radio local, ¿no? Y estoy hablando de radio no porque aquí han puesto este aparato, ¿no? Es un radio sí, lo que conocemos como un radio, ¿no? Para escuchar estaciones de radio. En general se menciona esto de radiodifusión para otros tipos de comunicación, o sea, televisión, internet satelital, etcétera. O sea, que utilizan señales de radio, ondas electromagnéticas en la radiofrecuencia, en el espectro de la radiofrecuencia. Que se le empezó a llamar radio a este dispositivo, ¿por qué? Porque fue el primero en emplearse para ese tipo de cuestiones. De ahí tomó el nombre de radio, de ahí se apropió. Pero realmente un servicio de radiodifusión se refiere a cualquier otro dispositivo, no nada más música o sonido, sino que telefonía, en 10 minutos, telefonía, televisión, datos, internet, etcétera, ¿no? Y dice que este servicio, perdón, vía satelital es normalmente vía suscripción, ¿no? El Sky en televisión, el DirecTV, etcétera, ¿no? La telefonía satelital que ya veíamos, hay radio satelital, o sea, estaciones de radio de música que se transmiten vía satélite, sobre todo para poner ahí en los automóviles, ¿no? En su mayoría, dice, son sin anuncios comerciales, con una cantidad mayor de estaciones y una variedad más amplia de opciones de programación que la radio terrestre, ¿no? Esos son los servicios de radiodifusión por satélite. Servicios de radiodeterminación es un sistema de navegación, dice, basado en satélites artificiales. Puede proporcionar a los usuarios información sobre la ubicación y la hora en 4 dimensiones con una gran exactitud en cualquier parte del mundo, las 24 horas del día y en cualquier condición climatológica. Es un servicio GPS o un servicio de Galileo, un servicio de GLONASS, dependiendo de donde estén ubicados. Es la red que te puede dar este tipo de servicio, ¿no? Este conjunto o este servicio normalmente está compuesto por una constelación de satélites que transmiten señales utilizadas para el posicionamiento y localización en cualquier parte del globo terrestre, ¿no? ¿Por qué? Porque cubran con sus órbitas. Esa constelación es un conjunto de satélites orbitando alrededor de la Tierra que la cubren pues, casi por completo, ¿no? Entonces, en cualquier zona en que te encuentres, ya sea mar, tierra, la altura en que se encuentre, no importa, te permite geolocalizarte, ¿no? Y se utiliza, dice, principalmente para fines de navegación, transporte, geodésicos, hidrográficos, agrícolas. Hay una parte que se usa para la agrícola, la meteorología también se utiliza esta parte y otras actividades afines. Aplicaciones, por lo mismo, ¿no? Logística y navegación, servicio de localización, seguimiento, localización vehicular, localización de embarcación, cualquier tipo de localización son los que se engloban en este tipo de servicio, este tipo de aplicación del sistema satelital de posicionamiento, ¿no? Y más, ¿no? Todo lo que conocemos para ubicar el desplazamiento de cualquier objeto, ¿no? El otro tipo de aplicación son los servicios de exploración de la Tierra, que también se le llama, o comúnmente se le llama percepción remota por satélite.
Esto hizo la percepción remota de la ciencia que permite observar y obtener información de nuestro planeta o cualquier otro cuerpo celeste en el espacio sin estar en contacto con él. La percepción remota o teledetección involucra varios elementos y son todos estos que están aquí. Entonces, esto principalmente se utiliza para estudiar nuestro planeta, en su gran parte, en su mayoría, y hay otros satélites que se lanzan fuera de, o muy lejanos a nuestro espacio, incluso cercano a salirse de nuestro sistema solar, para buscar o detectar o estudiar, analizar los componentes de otros planetas, otras estrellas, etc. ¿Cómo están compuestos? Dice, por una fuente de energía o iluminación que provee energía electromagnética al objeto de interés. O sea, que apunta, por ejemplo, un satélite que está tomando fotografías sobre la Tierra. ¿Ok? Tiene ahí una cámara que enfoca al planeta Tierra, ¿no? Tiene un dispositivo de transmisión, recepción y procesamiento. La energía grabada por el sensor se transmite a una estación receptor en donde los datos se procesan y son convertidos a imágenes digitales. O sea, toma una foto y se la envía a una estación terrestre por ahí. Y una parte de interpretación-análisis consiste en interpretar la imagen para extraer la información de los objetos captados. O sea, que no nada más puede tomar fotografías en el espectro visible, sino también en el infrarrojo, en el ultravioleta, para detectar otras cosas que a simple vista pues, no podemos ver, ¿no? Por ejemplo, el agua o el comportamiento meteorológico ahí de las zonas o de la capa de la atmósfera, etc. Tiene un sensor remoto, los objetos a cuales se está estudiando y un usuario final, quien es el que recibe la información. No vamos a detallar mucho en esto porque pues, no es el área que queremos estudiar, ¿no? Las aplicaciones de este tipo de servicio de percepción remota, pues para el monitoreo ambiental, cambio climático, seguridad nacional y protección civil, el monitoreo de los desastres causados por fenómenos naturales, planificación de uso de tierras y planificación urbana, esto en la parte de geodesia, monitoreo de recursos naturales, generación de mapas, actividades agrícolas, se utiliza mucho también allí, programas de deforestación, monitoreo de mares, ríos, etcétera, ¿no? Todo lo que esté vigilando o estudiando el comportamiento natural de la Tierra, prácticamente es lo que engloba este servicio. En esta parte la voy a dejar para el día de mañana, me queda poco tiempo y para no quedar ahí a medias. Y aparte, el día de mañana en la siguiente lámina voy a profundizar mucho en la parte del segmento espacial, que es la que nos interesa para conocer bien cómo trabaja lo que viene siendo el satélite, ¿no? La parte que está en tierra, pues, es prácticamente una antena de radio, ¿no? Que también la vamos a estudiar más adelante en el siguiente tema, ¿no? Entonces, lo que nos interesa profundizar mucho sería esta parte del segmento espacial. Entonces, no sé si me fui ahí muy rápido, pero pues quería abarcar lo más que pudiera el día de hoy para poder, repito, el día de mañana profundizar en esto y terminar con la parte de satélites. ¿Dudas, jóvenes? Creo que se Sí, durmieron. profe, mañana sábado. Es que con la cuarentena, pues ya uno sabe, pues, pero no quieren tener clases entonces. No, como queremos. No, profe, gracias. Para el lunes mejor. Y con eso de que ya no hay ley seca, menos, ¿no? Ándele, bien que supo. No, yo digo por ustedes, digo, me han contado eso. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Ahí peguen una repasada Muy bien, profe. de perdida el video para que no se le olvide el lunes de lo que estamos hablando, ¿no? Ok. Dale, vale. Sale, vale. Bueno, El lunes. ándale, que esté Hasta el bien. lunes, bye. Bye. Igualmente.